esta noche. Le quiero invitar a cada uno de ustedes que si me pueden acompañar a orar para presentar el estudio bíblico del día de hoy, que es el número 6, y vamos a orar y presentarnos delante del Señor una vez más para que Dios se glorifique como Él solamente lo sabe hacer. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Gracias por este privilegio que nos das, Señor, una vez más de poder compartir tu poderosa palabra, este estudio bíblico número 6, Señor, de nuestro libro de estudios. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos guíes, que nos capacites, que nos dé las herramientas, Señor, para este tiempo, para cada uno de nosotros, Señor. Rendimos nuestras mentes, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro ser a ti, Señor, y te damos gloria y alabanza por lo que nos vas a enseñar en esta noche, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, no solamente ser oidores de tu palabra, oidores de tu enseñanza, sino hacedores de la misma, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos darás lo que necesitamos y en las áreas que no podemos hacerlas, Señor, tú nos fortaleces, Señor. Gracias, Padre Santo. Fluye como solamente tú lo sabes hacer en esta noche. Háblanos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, le quiero invitar una vez más al estudio que tenemos en el día de hoy, que es el estudio número 6. El estudio número 6, sí. Ya estamos ready. El tema que tenemos en el día de hoy, lo tenemos en las pantallas de aquí atrás para el que no tiene su material, tiene como tema las contiendas, una muestra de inmadurez. Las contiendas, una muestra de inmadurez. Y aquí vamos a estar estudiando la palabra de Dios con referencia a este hermoso tema. Objetivos de este estudio bíblico del día de hoy. Lo primero, vamos a estar teniendo la base bíblica en 1 Corintios, capítulo 3, del verso 1 al verso 5, y el capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Los objetivos de esta clase es conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia cristiana. Segundo, tenemos de interiorizar la actitud pacificadora como parte del carácter cristiano. Y tercer objetivo es aplicar a la conducta los principios sobre las buenas relaciones entre los hermanos. Y ahí tenemos el bosquejo del día de hoy. Datos generales del estudio bíblico del día de hoy. La enseñanza. Los hijos de Dios no solo deben crecer en el conocimiento de Dios, sino en la madurez de un carácter pacífico y misericordioso. Amén. El escritor de este libro es el apóstol Pablo. Y los personajes que van a estar involucrados en esta historia es Dios, es el apóstol Pablo, Apolo, Pedro, los corintios, tú y yo, porque vamos a estudiar la clase. Fecha aproximada en la cual se escribió este libro es alrededor del 45 después de Cristo y lugar en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo estaba en la ciudad de Éfeso y escribió esta carta. Vamos a tener una lectura introductoria. La lectura introductoria dice de esta manera. El pasaje de la Escritura que sirve de base en nuestro estudio tiene algunos aspectos sobresalientes. Uno de los principales es la mención de muchas preguntas que el apóstol Pablo hace a los corintios. La primera pregunta revela que ellos eran creyentes carnales, que andaban a manera de un hombre natural. En la segunda, les confirma ese estado carnal en que vivían. La tercera fue para reflexionar sobre la equivocación que ellos tenían al respecto de su identidad como ministros en Cristo. Pablo les dice que tanto él como Apolos son servidores por medio de los cuales ellos también creían. Ellos creían. La cuarta pregunta intenta reprender la actitud poco sabia de los corintios. Al ir a juicio entre los injustos cuando deberían de ir a los hermanos a buscar ayuda. He aquí que proviene la quinta y sexta interrogante, donde les daba a entender que si los santos han de juzgar al mundo, pueden juzgar cosas pequeñas en la iglesia. Las preguntas séptimas, octavas revelan que si los santos han de juzgar aún los ángeles, cuánto más pueden juzgar las cosas de esta vida.
El cuestionamiento número 9 reprueba la actitud de los hermanos al poner para juzgar a los hermanos que eran menores. Un ejemplo que da. La pregunta 10 deja ver la admiración del escritor por el hecho que no hubieron entre la iglesia ni siquiera un sabio que pudiera juzgar entre los hermanos. Las interrogantes 11 y 12 dan por sentado que es mejor sufrir el agravio y el fraude del hermano que ser uno que agravie y cause defraude. Con este método didáctico de interrogación, el apóstol Pablo trata de hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia de los Corintios. El resultado es que aunque ellos tenían todos los dones en ejercicio, realmente eran carnales, vivían acorde a los sentimientos naturales y necesitaban entender cómo es la vida práctica del verdadero cristiano. Por tanto, en el presente estudio aprenderemos cuál es la madurez de carácter que Dios espera de su verdadero discípulo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y aquí vimos que son diferentes preguntas que están en esos capítulos, ¿ok? Para que así podamos relacionar, entender lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Y ahora quiero entonces invitarlo a que si podemos ir a la primera parte, el primer punto que vamos a estar hablando, un poquito más para adelante, amada, donde dice los cristianos de los Corintios, un poquito más para adelante. Ese es el primer punto que vamos a tener. Los cristianos de Corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual. Okay, y vamos a estar leyendo, si tiene su Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Antes de entrar de lleno a la lectura de la palabra, yo quiero traer algunas definiciones que pueden ayudarnos a entender qué es lo que hablan cuando dicen carnales, espirituales, naturales, qué es lo que significa esto, para aquellos que lo saben y para aquellos que no lo saben puedan aprenderlo. Dentro de la iglesia encontramos 3 tipos de personas: las personas espirituales, las personas carnales y las personas naturales. ¿A qué me refiero? Vamos a entrar de lleno. Las personas espirituales nos revela la verdadera espiritualidad cristiana. Se basa a medida en que el creyente, el cristiano que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, permite que el Espíritu Santo dirija y lo controle en todo lo que haga. Ese es el espiritual, que deja que el Espíritu Santo, después de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, le da dominio y control al Espíritu Santo que lo dirija y controle su vida. Los carnales son aquellos creyentes nacidos de nuevo, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero que están accionando bajo esas áreas sin someterlas al Espíritu Santo. Aquí la definición nos dice: se origina en estar empoderados en sí mismos. Una independencia de la obra de Dios, independiente de la obra de Dios. Se llaman carnal porque están sujetos a la carne, a esas áreas intactas que no han sido transformadas en nuestras vidas. Y todos como cristianos tenemos áreas que necesitan ser transformadas. Amén. Todos tenemos nuestras áreas por ahí, aunque aceptamos a Cristo y decimos gloria a Dios y venimos los domingos a la iglesia, a los estudios bíblicos, hay áreas que necesitan ser transformadas en nuestras vidas. Y algunas Dios hace de una vez, dependiendo de la libertad, y otras toman un poquito más de tiempo, mientras más uno le da al Señor que lo haga. Entonces aquí tenemos la tercer tipo de persona que encontramos en la congregación, que son las naturales. Y son creyentes que no son nacidos de nuevo. Son gente que creen, pero no son personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y son personas que están apartadas de Dios. Andan en su naturaleza natural, caída, sin guianza del Espíritu Santo, conforme a los moveres del mundo, como hablaba el sistema del mundo. Son personas que su sabiduría está en armonía con los deseos terrenales, con lo que el mundo dice, separado completamente de Dios. En 1 Corintios 2:14 nos dice: el hombre natural, refiriéndose a hombre y mujer, no permite que las cosas que son natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de distinguir espiritualmente.
a través del Espíritu Santo, esas cosas que son locura para el que está en el mundo, solamente Dios las puede revelar cuando uno recibe a Cristo. El natural viene a la iglesia, brinca y salta, mi hermano, y hay naturales que tienen hasta posición en algunas iglesias. Aquí no, gloria a Dios, aleluya. Pero en algunas iglesias usted lo ve que se bautizan, usted lo ve que hacen de todo y brincan, pero en realidad no han tenido un encuentro con Jesucristo. No le han entregado su corazón a Dios, amén. No es de nosotros pesar quién es quién. Digo esto para que nosotros nos analicemos y miremos dónde estamos parados. Si estamos en una vida de carnalidad, estamos dejando que el Espíritu Santo tome control o todavía no le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a la punto A de la primera parte. Dice, los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Y quiero pedirle a alguien si me puede hacer el favor de leer el capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Amén. Amén, amén. Los creyentes inmaduros no pueden digerir las enseñanzas sólidas de la palabra. El inmaduro, el que todavía no se ha dejado procesar. Amén. Algunos puntos que tengo aquí que el Señor trae a mi mente mientras hacía el estudio. Nuestra actitud debe de tomar el ejemplo del apóstol Pablo, de estimular al crecer en el Señor de aquellos que están débiles en la fe. Aquí vemos el apóstol Pablo motivando, empujando, diciendo a los que están débiles que tienen que transicionar, que tienen que cambiar. Nuestra actitud debe de ser la misma. Cuando tenemos a un hermano, a alguien que está fallando en su vida, tenemos que motivarlo, animarlo. Esta palabra fuerte, pero una palabra de motivación para que salieran del lugar donde están. Amén. Lo próximo que podemos ver, la corrección en amor bajo la palabra es necesaria para nuestras vidas cuando no andamos bien. Yo no estoy en acuerdo en que nosotros andamos bien y que nadie nos pare y nos diga, mira, manito, no está bien lo que tú estás haciendo. Necesitamos gente que nos ame lo suficiente para decirnos, tú no estás bien. Porque solo aquel que te ama verdaderamente te dice, mira, no vas bien, vas en mal camino. Y algo que decía el predicador el domingo, que decía, me va a coger la predica, él decía, si tú no estás ready para restaurarme, no me reprendas. Algo así él decía. De esa gente que te aman, que te dicen, tú estás mal, pero yo estoy contigo para ayudarte, para levantarte. Tú no estás solo, yo te voy a ayudar. Y tal vez no sepa lo que vamos a hacer, pero vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar los recursos de la palabra para que salgas de ese lugar. Amén. La corrección es necesaria hacerla en nuestras vidas, sobre todo. Debemos de entender que dentro de la iglesia hay creyentes que no están actuando bien. A veces no actuamos bien dentro de la iglesia y tenemos que entender eso. Tenemos que analizar eso. Habemos personas a veces que no, hay etapas en nuestra vida en que no estamos bien, estamos mal. Y me incluyo yo, porque aquí todos somos seres humanos y pasamos diferentes procesos. Hay temporadas en las cuales no andamos y tenemos que entender eso. No pongamos en un pedestal a las personas allá arriba, como que fulano es santo porque habla en lengua y porque recibe el Espíritu Santo y predicó. Todos estamos en el mismo bote. Amén. Y necesitamos que Dios meta su mano y nosotros someternos a Él para poder aprender y entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Entendamos esto, que hay personas que no están bien. Hay personas que son inmaduras. A veces estamos inmaduros y estamos carnales. Amén, amén. El carácter carnal está relacionado con la niñez espiritual. ¿Ok? Porque a eso vamos, en esa línea una vez más. El carácter carnal está relacionado a la niñez espiritual, a la falta de madurez, a la falta de dependencia, a la falta de entregarle más y más. Amén, aleluya, en el nombre de Jesús. Tengo un ejemplo, tengo alguien que conocí en alguna ocasión y esa persona era nueva creyente. Y esa persona tuvo diferentes conflictos en su matrimonio y a veces no entendía cómo había personas en la iglesia que no tenían esa compasión con ella. Porque son procesos fuertes que estaba pasando. Y yo le decía que no todo el mundo puede entender, no todo el mundo puede identificarse porque tal vez no tiene la madurez para entenderlo. Y yo le trataba de explicar, hay personas que son espirituales y esa persona me decía, no, esos son unos hijos del diablo, esos no son cristianos, nada. Yo le decía, sí, pero estamos en diferentes niveles. Y tal vez yo pueda saber un poquito de flores, pero tal vez de mesa yo no sepa y Dios está trabajando en mí. Amén, entonces tenemos que entender esto. Amén. Y motivar a los hermanos a que no te quedes ahí. No mires al hermano y mires sus errores. Busca sus virtudes y camina hacia adelante. Amén. La palabra de Dios nos va a hablar de acuerdo al nivel en que estamos para llevarnos
a revelar dónde es que estamos. No vivamos por las apariencias. Aquí el apóstol Pablo está hablando conforme a lo que estaba pasando en Corintios. La palabra de Dios va a llegar a nuestras vidas para que nosotros la entendamos al nivel en que nosotros estamos. Así es Dios de maravilloso. Usted puede estar en el nivel más alto de gloria, usted puede estar en el hoyo más bajo y ahí llega la palabra de Dios para levantarlo, para corregirlo, para instruirlo a su nivel. Dios, un Dios todopoderoso que habita en las alturas, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, se complace en bajar a llegar a nuestro nivel para que nosotros podamos seguirlo y aprender más de él. Amén. Entendamos esto. Y así el apóstol Pablo llegó al nivel de los hermanos donde él estaba para explicarle las cosas conforme a lo que estaba pasando ahí. Amén. El estancamiento puede ocurrir en el creyente cuando nos inclinamos más a vivir conforme a la carne. Viene estancamiento cuando nosotros decimos, no, yo no quiero tomar el consejo de la palabra de Dios. Yo creo que tengo que hacerlo como a mí me parece. Viene estancamiento en nuestras vidas como creyentes. Es como estar en el trabajo y el jefe le diga, siéntese ahí. Y uno vaya y se siente en otro lugar, viene un estancamiento. Ese jefe no va a estar complacido con usted. Usted no va a crecer en esa compañía si sigue de malcriado. Lo que tiene es que obedecer porque usted está sujeto a las autoridades. Asimismo con la palabra de Dios. Continuamos. Punto B de la primera porción. Los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Estábamos sobre el mismo tema. Verso 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Fuego, mire, hey, está dura, pero está buena, ¿verdad que sí? Está dura, pero está directamente al punto. El apóstol Pablo dice, le di a beber leche, o sea, comida sólida. Le estoy explicando la cosa de manera suave y entendida, porque no puedo explicarle las profundidades de las profecías y de las revelaciones. No puedo, porque su actitud no está acorde a esa revelación. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Así como el hermano dijo, los alimentos que se le dan a los bebés una leche por su incapacidad de procesar, ahí es que está el asunto. La incapacidad de procesar. Si no cedemos al Espíritu Santo, nosotros mismos nos hacemos incapaces de procesar más de lo que Dios tiene para darnos. Amén. Entonces, por esto, ¿qué hacen? Tenemos que volver. Los inmaduros necesitan volver a las enseñanzas primarias. Y mientras miraba esto, yo digo, pero yo también de vez en cuando tengo que volver a las enseñanzas primarias. Yo tengo que revisar lo básico, lo elemental, porque a veces en el caminar uno se llena como de que, tú sabes, que uno sabe mucho, y uno tiene que volver otra vez a revisar qué es lo que es el amor, la misericordia, la compasión, la entrega, ¿verdad que sí? Porque a veces hablamos mucho y profetizamos, y Daniel, ya tú sabes, Daniel por ahí, Apocalipsis. ¿Qué tal si regresamos a una entrega genuina? ¿Qué tal si regresamos al amor verdadero? ¿Qué tal si regresamos a quitar las máscaras que tenemos unos con los otros y amarnos tal como somos? Amén. Y aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, no puedo darle más profundidades porque ustedes no están en profundidades. Lo básico es para ustedes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aunque estemos en lugares altos, necesitamos volver al origen. Amén. El apóstol Pablo acentúa que hasta que no dejemos nuestras carnalidades no podemos recibir la comida sólida. Bueno, hasta que no dejemos nuestras carnalidades no podemos recibir un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. El alimento que hace madurar al creyente son las enseñanzas de la palabra de Dios. Y compartía esto, no esas ideologías y modernismos y falsa doctrina. Usted sabe que cada tanto tiempo vienen 2 o 3 palabritas nuevas, vienen 2 o 3 títulos nuevos. Los que tienen muchos años en el evangelio saben eso, un nuevo título. ¿Verdad que sí? Siempre un nuevo título. No quiero decir porque no quiero ofender. Un nuevo título. Aparece un nuevo título. El querubín, el serafín. Y ya tú sabes, todo el mundo quiere ese serafín, todo el mundo quiere ese querubín. O viene una palabra, vuela. Y ya todo el mundo está hablando la vuela. Sí, porque es así. Nosotros queremos estar en lo... No es eso lo que edifica y nos hace madurar. Son las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres maduros, sometidos a ella. Y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Mire qué simple, mire qué sencillo. Amén. Gracias, Señor. Siento la presencia del Señor. Aleluya.
Los creyentes inmaduros no pueden digerir las enseñanzas sólidas de la palabra. Y aquí vemos en el verso 2 algo que acentúa el apóstol Pablo de lo que estaba pasando en Corintios. Habían tres cosas que se estaban revelando ahí, obras de la carne. La evidencia. Dice primeramente que entre nosotros hay celos, contiendas y disensiones. Lo primero que podemos ver aquí es que nuestro comportamiento con los demás revela nuestra carnalidad o nuestra espiritualidad. Como nosotros nos comportamos con los que nos rodean. Y principalmente dentro de la casa. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Porque afuera uno puede ver, aleluya, hermanito, Dios te bendiga. Hay un texto y una llamada, pero adentro, mami sabe, no diga nada. No diga nada. Ore por mí. No es dentro del hogar es que uno sabe quién uno realmente es. Cuando uno se acaba de levantar. O cuando uno llega después del trabajo, ahí es que uno sabe quién uno es. Amén. Dios nos ayude. Amén, aleluya. Nuestro comportamiento con los demás es como el termómetro de cómo está nuestra espiritualidad. Amén. Al actuar como los que no conocen a Dios, ahí se revela que andamos en carnalidad. Cuando hacemos la cosa que todo el mundo hace. Pues vemos muchos videos en las redes sociales que son bien agresivos. Que si tú me dices, yo te digo. Esa es una actitud del mundo. Esa actitud de estar grabándose todo lo que usted hace y grabarlo para postearlo, para que la gente lo vea también. No es que está mal que usted comparta sus cosas, pero esa gente que andan buscando una aceptación, copiando, eso, tenemos que cuidarnos. Amén. No quiero entrar en muchos detalles, aquí es suficiente. Amén. ¿Qué más vemos aquí que acentúa el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios? Vemos aquí que hay celos, contiendas y disensiones. Yo estuve indagando estas palabras. Cuando hablaba sobre celos, se refiere, imagínese una olla hirviendo, así. Una olla así, de esas que usted pone dos huevitos a hervir ahorita cuando usted llega a la casa con 2 pedazos de plátano o un pedazo de, amén, aleluya, es hirviendo así. Pero habla de las emociones irritadas. Uno que está así como loco por agarrar a alguien y decirle sus 2 o 3 cosas, es así hirviendo. Un enojo, a eso se refiere el celo. No se refiere solamente a que esto es mío y yo no quiero que tú lo tomes. En este sentido bíblico se está refiriendo a esa emoción ardiente, desagradable, y se está refiriendo específicamente a estar irritados y exasperados, como que en el borde. Que no, uno como que no tolera nada y está irritado. Contiendas, también encontramos que el apóstol Pablo habla de contiendas, una disposición a pelear y tener un espíritu contendoso. Aquí, tener los guantes puestos o el menudo ready para dárselo a cualquiera. ¿Ustedes entienden? Ese menudo ready que uno está así. Que yo nada más quiero que fulano me diga algo. Yo nada más estoy esperando que fulano me haga así. ¡Uah! Para decirle lo suyo. A eso se refiere, contiendas. Teniendo eso ready para la batalla, para discutir, para pelear, para contendar. También se refiere en otra palabra a disensiones. Y disensiones es lo que habla aquí el apóstol Pablo en el pueblo de los Corintios, son opiniones y contrariedad de varias personas en los que parecen, en el parecer y en el propósito. Si usted ve que a veces yo me equivoco, que los lentes están por ahí. Amén. División mental y objetivos. División mental en objetivo. Wow, mi hermano, eso es fuerte. Ese es fuerte. Los ejemplos, pueden haber grupitos que estén de acuerdo. Un ejemplo, en otra congregación, aquí no. Grupitos que hay en algunas iglesias, aquí no. Eso no se ve aquí. De este grupito que yo estoy de acuerdo con que las flores, otra vez retomamos las flores, que estén ahí. Pero otro grupito dice, no, pero esas flores tienen que estar en la puerta. Y hay una cierta división porque uno quiere las flores aquí y el otro quiere la flor en la puerta. ¿De qué sirve la flor? ¿En la puerta o aquí? Para la edificación del pueblo. Eso es solo lujo. El enfoque, ¿verdad? Pero hay una división y un pleito que yo no quiero saber de fulano y que yo por ahí ni me acerco y mi grupo es aquí. Y voy a salir con ellos a comer hoy y no invito a más nadie. A fulana, vamos a salir. Cuando viene fulana, se acaba la conversación y no la invitan. Ejemplos, aquí no pasa eso. En otra congregación, disensiones, amén. Los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida por esto. Tienen actitudes carnales. Tenemos a veces estas actitudes carnales. Reflexión personal, reflexión personal. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí que la carne está tomando control? ¿Qué yo estoy haciendo? Vamos a aplatanarlo, vamos a llevarlo al contexto personal. ¿Qué hay en mí que yo estoy accionando bajo la carne?
que la carne está decidiendo por mí, que no es el Espíritu Santo que me está guiando. ¿En qué área? Pensemos, ¿en qué área, Betania? La carne tiene control de tu vida. Amén. Salmos 1:39, 23 al 24. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento o acción y guíame por el sendero que te lleva hacia ti. Pidamos al Señor que nos examine, porque a veces no sabemos, pero si el Espíritu Santo nos examina, Él nos va a revelar cuáles son esas áreas. Amén. Continuamos. La parte B, el creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. La inmadurez no nos permite entender muchas cosas. Verso 4 y verso 5. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Verso 4 y verso 5. Amén. Wow. El apóstol Pablo está hablando fuertemente porque el problema estaba en que estaba Pablo y Apolos, y había un grupo que le gustaba a Pablo, como predicaba Pablo, como corría Pablo, como Pablo botaba chip y humo, pero otro grupo decía, no es Apolo, Apolo es que me gusta porque él es que predica bueno, él es que le enseña bueno, él es mi pana, él va a mi casa y bebe café. Ahí está la división. Esa es la división que estaba pasando en Corintios, o que esa preferencia. Um, Cada concilio, iglesia, líder o hermano está para servir al Señor y ayudar a la vida del que tiene fe en Jesucristo. Es para ayudarnos. Cada líder es para ayudarnos. Y el apóstol Pablo está aquí dando fuerte. Dice, cuando que yo soy de Pablo y que yo... Y en mi versión dice, actúan como gente del mundo. Actúan como carnales. La gente del mundo actúa así. Mi pan es fulano. Mi reggaetonero favorito es fulano. Porque se tiran, ¿verdad? Se tiran, yo lo he escuchado, porque yo no escucho, pero yo he escuchado que se tira uno, que los lapicitas, que lo que sé yo, que algo así, no sé. Se tiran, te cogen preferencias. Así parece que pasa con algunos creyentes dentro de la congregación. Señor nos ayude. Amén. Nadie es mejor ni más importante. Esto se trata de compartir, ni de comparar, ni de favoritos, ni de partidos políticos. O sea, tengamos eso claro. Pablo nos exhorta a dejar de seguir a personas como dioses, a dejar de ser inmaduros y carnales y seguir a Cristo y ayudar a los hermanos en el crecimiento de la fe. Ese debe ser nuestro objetivo como creyentes. Amén. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué más vemos aquí? Entender que cada líder hace el trabajo que Dios le concedió. Hablábamos de eso la semana pasada, lo que están aquí, que tenemos dones y talentos, capacidades que Dios nos dio. Y Dios permite que esa persona funcione de acuerdo a eso que le dio. A usted le parezca o no fue Dios que lo dio. A mí me parezca o no fue Dios que lo dio. Ellos operan bajo ese don, ese talento que Dios le dio. Y tenemos que discernir y entender eso. No es que uno más que otro, sino que cada quien tiene una función, tiene un propósito, tiene un plan, tiene una función dentro del cuerpo. No todos podemos ser dedos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser ojos. Cada quien, todos formamos el cuerpo. Qué lindo que formamos un cuerpo completo, no un cuerpo incompleto. Amén. Dios quiere que formemos un cuerpo incompleto. Somos siervos de Dios, dice el apóstol Pablo, para ayudarlos a ustedes al crecimiento. Para eso Dios nos permitió trabajar. A eso se refiere el apóstol Pablo. Punto 2. Los creyentes deben de juzgar sus propias discrepancias. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 6, del verso 1 al verso 5. 1 Corintios capítulo 6. Del verso 1 al verso 5. ¿Quién tiene, por favor, del verso 1 al verso 2 para que me ayude a leer? Amén.
Amén. Pues estamos viendo el contexto de la historia. El contexto de la historia es que hay grupo para Pablo, grupo para Apolo, pero la cosa está tan grave que hay conflictos entre la gente y están yendo a las cortes, a los lugares públicos, a discutir sobre esas cosas que son dentro de la congregación. Y el apóstol Pablo está asombrado porque dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ustedes están buscando abogados de afuera para resolver asuntos que son de divisiones emocionales de dentro de la iglesia? Hasta ahí estaba llegando el problema. Imagínense que, hermana Babi y yo tenemos un conflicto por las sillas y que nosotros vayamos aquí a poner una querella a una de las otras aquí. Hello. O sea, en realidad no tiene sentido, pero cuando uno está así con las emociones y dejando que la carne tome control, llegamos hasta esos extremos. Amén. Y por eso el apóstol Pablo nos está llamando a colación, a despertar. Si no sabían, dentro del pueblo de Dios, la iglesia, hay personas que están en desacuerdo unas con las otras, como decía, pero también hay personas que pueden ayudar en las dificultades que nosotros tenemos. Porque cada uno de nosotros venimos de diferentes hogares, diferentes culturas, diferentes tipos de lenguaje, a veces hasta diferentes lenguajes hablamos en esta nación y no nos entendemos. Pero hay personas con sabiduría dentro de la congregación que nos pueden ayudar, que nos pueden empezar y decir, bueno, esto es lo que dice la palabra. Vamos a buscar la dirección, vamos a caminar conforme al Espíritu Santo. Hay personas, les recomiendo que si usted tiene un conflicto con alguien dentro de la congregación, lo primero que usted tiene que hacer es orar. Preséntele ese conflicto al Señor para que el Espíritu Santo primero trabaje con usted. Si usted ve que no tiene solución el asunto, que usted no escucha la voz de Dios, que usted no entiende nada, ninguna prédica, órele para que Dios le dirija a qué persona usted tiene que ir. Porque como decíamos anteriormente, no es por las apariencias que fulano es el más santo, el que habla en lengua, el que ora mal, el que predica, el que Dios quiere poner en tu vida para ayudarte, es el que te va a ayudar. Y el apóstol Pablo dice ahí, da vergüenza, deberían de buscar a uno de los más chiquitos para que juzguen, dice ahí en una versión. Buscar personas que tengan la capacidad, pero a veces no sabemos los corazones, pero Dios sí lo sabe. Y por eso tenemos que pedirle a Él, buscar esas personas de ayuda. Y sí hay dentro de la congregación. Aunque hemos tenido dificultades, aunque hemos tenido desacuerdo, aunque hemos tenido disappointments, ¿cómo se llama eso en español? Fracasos, cosas que nos han pasado dentro de la iglesia con otros hermanos que debieron de ayudarnos en cierto momento. Levantémonos, perdonemos, soltemos eso y confiemos una vez más en Dios. Y busquemos la ayuda que necesitamos. Amén. Para poder seguir hacia adelante. Pablo especifica en detalle lo que estaba pasando en Corintios. Y eso lo tuve explicando. El nombre de Dios se está difamando fuera de la casa de Dios. Amén. Hasta ahí llega que nuestra vida pequeñita, nuestra falta de sometimiento llega hasta allá, hasta difamar. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que examine y comenzar a darle espacio, control al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Cuestionaba Pablo, ¿qué pasa con ustedes? Que no buscan las personas maduras, el pueblo santo, para que los juzguen y los ayuden a resolver los problemas que tienen. Y pregunto yo, ¿por qué no buscamos la ayuda dentro de la congregación? ¿Por qué no buscamos las ayudas a veces dentro de los grupos de damas, grupos de caballeros? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué está impidiendo que nosotros busquemos la ayuda que necesitamos? Amén. Verso 2 seguimos. Entonces los santos deben juzgar las cosas de la vida. Mateo 19:29 nos dice, Jesús dijo, les digo la verdad. En la renovación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono esplendoroso, entonces ustedes se han de sentar conmigo. También se sentarán para juzgar en los tronos. Estoy parafraseando porque no veo bien. Aprendamos que el pueblo de Dios juzgará al mundo. Nosotros, los santos, los que hemos recibido a Cristo, los llamados por Dios, aquellos que la seguimos y dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, nos sentaremos juntamente con Él en su trono para juzgar a las naciones. Y juzgar es dirigir, saber separar entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, conforme a la palabra de Dios. Se nos ha dado el poder y la capacidad para juzgar el mundo con Jesús y sentarse en su trono. ¿Cómo no vamos a poder tener la capacidad para resolver esos pequeños problemas? El apóstol Pablo habla en el verso 2, esas cosas pequeñas, esas cositas pequeñas.
En la segunda parte, en la segunda pregunta, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? Los problemas emocionales, los problemas de carácter, de espirituales, de inmadurez, son cosas pequeñas. Oiga, mi hermano, pero uno puede durar hasta 1 año, 3 años, 4, 5 años con ese problema. Con un pique que uno no se le quita con alguien, con una ira con alguien que uno no la puede ver, con una división que uno no puede ni respirar el aire que el otro respira. Y son cosas pequeñas, dice el apóstol Pablo, y eso me blow my mind, como que cosas pequeñas conforme al evangelio de Dios, al llamado que tenemos de juzgar a las naciones, de reinar con Cristo. Esas son cosas pequeñas, amén. Cuando tengamos un impulso de reaccionar, acordémonos que esas son cositas pequeñas, las pequeñas zorras que dañan el viñedo. Tengamos cuidado, que Dios nos ayude, amén. Este es un llamado a pensar con cordura, como hablábamos la semana pasada. Tener una autoridad. Tenemos la autoridad en el terreno espiritual sobre demonios, principados, potestades y aún más en los problemas pequeños de la vida. Amén. No endurezcamos nuestros corazones. El apóstol Pablo está haciendo estas preguntas, como es cada una, como, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué ustedes están haciendo esto? ¿Y por qué hay divisiones? ¿Y por qué van a la corte? ¿Y por qué? Es como tratando de romper la conciencia, el corazón, para que uno despierte en el sueño que uno está cuando está caminando bajo la carne. No endurezcamos nuestro corazón. Cuando Dios nos confronta y nos diga esa área, tú la tienes que cambiar. Amén. Recuerda que en lo que no podemos, en nuestras debilidades, el Espíritu Santo nos ayuda. En lo que usted y yo no podemos, ahí tenemos el recurso del Espíritu Santo que nos da la fuerza y le pedimos y Él nos va a ayudar. Amén. Tercera parte, la iglesia necesita sabios que juzguen los asuntos de los hermanos. Amén. Si alguien me puede ayudar a leer, yo creo que leímos el 4 y el 5, ¿verdad que sí? Ya lo leímos. El hermano sabio podrá liderar entre los problemas de los creyentes. El apóstol Pablo nos muestra un asombro y desaprobación con la manera de resolver conflictos entre los corintios, los hermanos corintios. Pablo no le cabe en la cabeza porque los nacidos de nuevo, los lavados con la sangre de Cristo, que le dieron la espalda al pecado para vivir para Dios, busquen personas corruptas, entre comillas, hijos del diablo, amén, que viven bajo la sabiduría terrenal, diabólica, para resolver sus conflictos. Una vez más, hay personas sabias llenas del Espíritu Santo en la congregación. Hay personas que le puede ayudar. Una vez más, órele a Dios para que Él revele cómo resolver el problema. Si Dios no se lo revela, le va a indicar a qué persona usted va a pedir ayuda. Recuerda siempre, va a haber una salida favorable de parte de Dios para resolver los conflictos. Siempre va a haber una salida favorable. Siempre. Y aquí el apóstol Pablo presenta la salida favorable. Ustedes, hay gente sabia. Esa es la salida favorable para esos conflictos. Para la solución del problema de las divisiones, de los celos, de las contiendas entre los hermanos, hay una salida favorable, un consejo de una mujer, de un hombre de Dios, que se siente con usted y le diga, usted está bien, usted está mal. Amén. Ya casi estamos terminando. Verso 7 y 8, lo voy a leer. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que le hagan el mal o que los roben, recibir el agravio? Pero ustedes mismos hacen el mal, roban y hasta a sus propios hermanos. Wow. Fuerte lo que el apóstol Pablo está confrontando aquí en el pueblo de los Corintios. Ojo, los pleitos muestran que estamos derrotados. Los pleitos internos muestran que nosotros estamos derrotados. Ese pleito que usted tiene a veces con su pareja, con sus hijos, con su vecino, con su jefe. Ese pleito, esa contienda, eso muestra que estamos derrotados porque estamos utilizando los recursos carnales, terrenales y diabólicos. Cuando estamos emocionalmente hirviendo, con los guantes puestos a la defensiva, divididos en objetivos, ya hemos sido derrotados por el mal. Eso es algo que Pablo aclara. Santiago 1:20, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Dios me dio este verso bíblico fuerte, bueno, el libro de Santiago cuando yo era nueva creyente, por el hecho de eso, de que uno quiere la justicia mía
y yo voy a resolver. Y Dios me decía, con esa boca tú me adoras y con esa boca entonces tú maldices. Con esa boca tú dices, aleluya, gloria a Dios, y después estás hablándole mal, matando a tus hermanos con esa boca. Y Dios me marcó y me decía, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando nosotros nos airamos por algo que está pasando, digamos, Señor, ayúdame. Porque mira, en mi justicia, en lo que yo creo, no opera el poder de Dios, opera la carnalidad. Amén. Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. El apóstol Pablo nos da una alternativa para vivir apartada de nuestra carnalidad. Y lo encontramos en la segunda parte del verso 7 en forma de una pregunta. ¿No es mejor recibir el agravio? Eso no es fácil. ¿No es mejor recibir el agravio? ¿No es mejor que lo acusen, que lo engañen? ¿No es mejor eso, que un hermano le falte a usted, que ser usted el que caiga arriba sobre el hermano y lo destruya? ¿No es mejor sufrir, ser defraudados, que publicar entre los incrédulos la falta de amor fraternal que tenemos? Es mejor, vamos a pensar hasta dónde llega eso que tengo aquí, hasta dónde llega hacia afuera, porque es defraudar y poner en vergüenza el evangelio de Dios. Amén. Compartiendo comportamiento de altura. Esta es una actitud de altura cuando el apóstol Pablo nos dice, reciban el agravio. No es fácil, pero es someternos al Espíritu Santo. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero yo le preguntaba al Señor, y entre hermanos, ¿cómo tú te vengas, Dios? Porque todos somos hijos, ¿verdad? Tuyos. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando yo tengo un conflicto con alguien que es mi hermano en Cristo, yo no puedo decir, Jehová peleará por mí, porque Dios no va a destruir a su otro hijo por mí. No creo de eso. Dios tiene misericordia para con todos. Dios va a trabajar en él y en usted. El que está mal, Dios lo va a corregir y lo va a restaurar. Pero no podemos decirle, Señor, que le caiga un rayo, porque no, es hijo de él. Oh, no, pero hijo tuyo, Padre. Aleluya. Amén. Pensamiento de altura. Dios nos está llevando a un nivel diferente. Amén. A pensar como espirituales. Los que no conocen de Dios muchas veces hablan mal de los creyentes por nuestro comportamiento entre nosotros. Y le voy a poner un ejemplo. Usted ve si hay videos en las redes sociales, en Facebook. Vamos a poner el ejemplo de Facebook. Dios lo bendiga. Aleluya. Gracias por transmitir. Y a veces ponen comentarios como, ¿qué tú piensas de esto que pasó? Una noticia y empiezan muchas personas llamadas creyentes y una dice y la otra dice y empieza una discusión entre ellos mismos. Y el que está mirando dice, pero si esos son los cristianos que están en eso. Y yo voy para la iglesia con ese chisme que están ahí, que no se ponen de acuerdo. Ni se ponen de acuerdo en una foto, ni se ponen de acuerdo en un comentario. O comienzan a maltratar lo que se está diciendo. Oiga, no de todo uno tiene que opinar. El juicio que habla Jesús es cuando Él venga y se sienta en el trono. Es cuando Él se sienta en ese trono. Va a poner a sus hijos a juzgar. Ahora nadie lo está mandando. No está mandando, está juzgando eso. Dios nos manda a pesar lo bueno y lo malo. Caminar conforme a la palabra. Hacer de testimonio. Llamar las cosas que dice la palabra como que son. Pero no estar en videitos y haciendo comentarios innecesarios. Enfoquémonos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Dejemos eso porque eso revela cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Eso revela que necesitamos ocuparnos un poquitito más en otras cosas que son favorables. Amén. Una relación, una aclaración. Pablo no nos manda a tapar el mal que hay en la iglesia. El apóstol Pablo no está diciendo, los problemas que ustedes tengan, tápenlo ahí, métanlo aquí atrás. Shh, no se lo cuenten a nadie, que nadie lo vea. Shh, nadie va a ver el sucio aquí. No, el apóstol Pablo está confrontando el corazón de los hermanos, está hablando a cada una y está dando soluciones de altura para poder aplicar la sabiduría de Dios dentro de la congregación y que eso que impacta nuestra vida, impacte el mundo. Y eso que transforma nuestros corazones, transforme nuestras casas, transforma nuestras comunidades. Porque ¿quién es que va a transformar? Sino nosotros que somos sus pies, que somos sus manos. Porque si nosotros estamos sanos, vamos a dar sanidad. Si nosotros estamos llenos de Dios, vamos a dar la llenura del Espíritu Santo. Pero si tenemos esos conflictos internos, ¿qué vamos a dar? Amén. Ayúdanos, Señor. La confrontación bajo la palabra acompañada de una salida bíblica nos llevará a madurar
y ser más que vencedores en todo lo que hagamos y especialmente en nuestro trato con los hermanos. Y ya este es el fin, mis hermanos. Resumen general. El texto áureo de la presente lección nos ayuda a resumir la verdad central del escritor que quiso enseñarnos. Todo creyente debe procurar la paz dentro de la familia cristiana. Es contrario al propósito de Dios que los hermanos estén en pleitos continuos entre ellos. Los ejemplos que hemos tratado aquí dejan ver que debemos ser pacificadores cuando nos toque juzgar entre hermanos que riñen. A la vez, debemos velar que el enemigo, Satán, no logre desenfocar a la iglesia de la misión principal que Cristo le encomendó. ¿Y cuál es esa misión? Nos referimos a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Así que como maduros en Cristo debemos desechar todas esas obras de la carne como enemistades, celos, iras, contienda, disensiones, envidia, entre otras. Y dediquémonos en todo corazón, en oración y a trabajar en el proyecto divino de salvar las almas. No perdamos tiempo en aquello que Pablo nos dijo, cosas pequeñas. Y dediquemos todo esfuerzo a la palabra de la cruz, pues para los que se salvan, esta palabra es poder de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y tenemos las preguntas del